En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, queridos amigos y auditores de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile y puerto de fondeo de nuestro espacio radial. Hoy, viernes 3 de julio de 2026, estamos dando inicio a un nuevo programa de Revelando que nos acompaña de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Y hoy, como todos los viernes, junto a ustedes, Francisco Muñoz Pinto y Mario Mataluna Morales, conductores de Revelando del día de hoy. Agradecemos a Radio Portales de Valparaíso que nos abre sus señales en el dial de FM 89.5, AM 840 y también a través de su señal online en la página web www.portalesfm.cl. Y por supuesto, agradecemos a nuestro auspiciador, a quien hace posible que Revelando esté en el aire todos los días junto a ustedes. Nos referimos a la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR. Gracias una vez más a Radio Portales de Valparaíso y un especial agradecimiento a Asofar, nuestro auspiciador. También, y como lo hacemos al iniciar cada uno de nuestros programas, saludamos a nuestro gran amigo y colaborador Enzo Alvarado, quien permite que este programa llegue hasta los estudios de Radio Portales de Valparaíso. Nuestro agradecimiento y saludo cariñoso a Enzo. Y desde luego, no podemos dejar de agradecer y de saludar a nuestros amigos radiocontroladores de Radio Portales de Valparaíso que colocan finalmente este programa en el aire. Nos referimos a don Luis Salinas y a don Gerardo Terán. Muy buenas tardes, Francisco. ¿Cómo está usted en este primer viernes del mes de julio, séptimo mes del año? Hola Mario, hola Enzo, buenas tardes a los auditores, buenas tardes Radio Portales, muchas gracias por acompañarnos. Preocupado, Mario, llegamos a julio y todavía no llega el buen tiempo. El buen tiempo que nosotros entendemos como que lleguen las lluvias, que a los que están mal, a algunos les afecta, digamos, estamos con ellos, con los que se ven afectados por la lluvia, pero el agua es tremendamente necesaria para nuestra calidad de vida. Y a pesar de que venía ¿cómo es que se llama este? El niño Godzilla, etcétera, etcétera, no ha pasado nada. Cortito, ¿ah? El niño, ¿de dónde viene el nombre de el niño? Este fenómeno de que se aumenta la temperatura en el Océano Pacífico fue detectado por primera vez, o los primeros que hablaron de esto eran pescadores en Perú, y ellos se referían al que venía, y era final de año, entonces venía el niño Jesús. De ahí viene el término de la corriente de el niño, se refiere al niño Jesús. Sí. Claro. Eso, Mario. Muy bien, pues vamos entonces. Iniciamos nuestro programa con las efemérides nacionales y navales de la presente semana. 27 de junio de 1558. Muere el Toqui Caupolicán después de ser apresado en Pilmaiquén, a donde había huido luego de la derrota en la batalla del Fuerte de Cañete. El caudillo, que fue elegido Toqui después de mantener un grueso tronco de árbol sobre sus hombros durante 2 días y 2 noches sin desmayarse, según cuenta la historia, lideró la resistencia del pueblo araucano contra los conquistadores españoles. Caupolicán enfrentó con gran serenidad, soberbia y sin dar muestras de dolor la horrible muerte por empalamiento en la pica. El nombre de este gran líder araucano ha sido recordado en 3 remolcadores de puerto que ha operado la Marina Militar en su historia. Cuando habla la crónica de la Marina Militar, estamos hablando de la Armada de Chile. 30 de junio de 1851. Se crea oficialmente el primer Cuerpo de Bomberos de Chile.
Luego del feroz incendio de Valparaíso del 15 de diciembre de 1850, que se inició en una cigarrería de la calle Cruz de Reyes, tanto la ciudadanía como las autoridades de la época, presididos por don José Santiago Melo, intendente subrogante de Valparaíso, se abocaron a la tarea de crear un organismo profesional dedicado al combate de incendios. Luego de varias reuniones y del entusiasta trabajo de la comisión encargada, se crea en nuestro puerto el primer Cuerpo de Bomberos de Chile, que comenzó a operar con 4 compañías. Primera compañía de agua, segunda compañía de agua, primera compañía de ganchos, hachas y escaleras, zapadores, y primera compañía de guardia de la propiedad, resguardadora de los bienes de los damnificados y los siniestros. Me pareció interesante, yo no había visto esta parte de que hubiera existido esta compañía de guardia de la propiedad. Claro, porque hay un incendio, las personas no tienen dónde guardar sus cosas, se las roban, etcétera, etcétera. En Chile se instituyó el 30 de junio como el Día Nacional del Bombero. Vaya nuestro saludo de a la Asociación de Oficiales de la Armada de Chile al prestigioso Cuerpo de Bomberos de Chile, que hoy están haciendo una tremenda labor de rescate en Venezuela. 3 de julio de 1868. Se crea la Escuela de Aprendices a Marineros, actual Escuela de Grumetes Alejandro Navarrete Cisternas, de la isla Quiriquina. Los antecedentes de su origen se remontan al año 1846, cuando el entonces presidente de la República, don Manuel Bulnes Prieto, y su ministro de Guerra y Marina, Manuel Camilo Vial, demostraban su interés en que las futuras tripulaciones de los buques de guerra contaran con una eficiente preparación que les permitiera desarrollar su servicio a bordo. Pero no fue sino hasta el 3 de julio de 1868 que el presidente don José Joaquín Pérez Mascayano y su ministro de Guerra y Marina, don Federico Errázuriz Zañartu, promulgaron el decreto supremo que creó la Escuela Elemental y Profesional de los Aprendices de la Armada, pasando a denominarse Escuela de Grumetes a contar del 16 de noviembre de 1876. Encuentro bonito el nombre de Grumete. La presencia de la escuela en la isla Quiriquina es muy importante en el proceso formativo del grumete, ya que le permite estar en contacto directo con el mar, desarrollando en él las actividades náuticas a través de las cuales comienza a forjar el espíritu marinero. El propósito de la escuela es entregar a la Armada hombres y mujeres aptos y competentes para enfrentar con éxito la etapa de especialización profesional y las exigencias de la carrera naval a la que se ha enfrentado. 3 de julio de 1879. Se produce el encuentro del Blanco y la Magallanes con el monitor peruano Huáscar. En la acción protagonizada por los buques que mandaban los almirantes Williams y Grau y el comandante La Torre, el buque peruano logra escapar, no sin antes haber arrojado al agua botes, fragmentos de madera y cuanto encontraban a la mano. Incluso el infortunado Antonio Cucalón, corresponsal de guerra que cae al agua en momentos que su buque iniciaba veloz huida. Su apellido pasó a ser vocablo en el que se identifica a aquellos civiles adjuntos autorizados a participar en las operaciones militares, quienes por no poseer conocimientos castrenses incurren en la intromisión en asuntos bélicos, siendo considerados un estorbo. En realidad la palabra cucalón es una forma peyorativa para tratarse de alguna persona. Y este efectivamente no tenía las condiciones para estar a bordo. De hecho, con un golpe de mar que en el norte de Chile se ha dicho nunca son muy violentos, cayó al agua. Y para el buque era imposible en ese momento ir a rescatarlo. 3 de junio de 1919. Perdón, 3 de julio de 1919. En la bahía de Concepción se produce el despegue del primer hidroavión naval chileno, el Sopwith Baby, que era pilotado por el teniente segundo Manuel Franque Mariotti, alumno del mayor Victor Houston, del Flying Corps de Gran Bretaña, contratado para reorganizar los servicios de la aviación militar chilena. A las pruebas asisten el comandante en jefe del apostadero, contraalmirante Agustín Fontaine, el ingeniero naval Fernando Solano y el piloto naval Carlos Yánquez, que colaboró en el armado del aparato. Los primeros pasos de nuestra aviación naval. 27 de junio de 1927. Fallece en Inglaterra el marino y pintor
Thomas Jacques Sommerscales, famoso por sus pinturas sobre sucesos navales chilenos, confeccionados durante su estadía en nuestro país entre 1869 y 1892. Entre sus obras destacan, entre muchas otras, El zarpe de la Primera Escuadra Nacional, El combate naval de Angamos, El hundimiento de la Esmeralda el 21 de mayo de 1879, La muerte de Arturo Prat en el Huáscar, El combate naval de Punta Gruesa y El combate naval de Angamos. Nació en Kingston upon Hill, Inglaterra, el 29 de octubre de 1842. En realidad, las pinturas de Sommerscale referidas a la Guerra del Pacífico son extraordinarias. Las marinas, digamos, referidas a la Guerra del Pacífico, son extraordinarias. 30 de junio de 1930. La base aeronaval de Quintero se traspasa a la Fuerza Aérea Nacional, más tarde Fuerza Aérea de Chile, institución nacida el 21 de marzo en la base del Bosque en Santiago. 2 días antes, la Armada puso a disposición a los 20 oficiales y 175 agentes de mar que optaron por pasar a formar parte del escalafón de la aviación nacional. El mando de la nueva base aérea de Quintero fue asumido por el capitán de fragata Luis Humberto Marín, ahora convertido en comandante de escuadrilla, quien reemplazó como jefe de la base a Adirio Jessup, también formado en la Escuela Naval, el que es designado director del material de la Fuerza Aérea Nacional. 27 de junio, Día Nacional del Trabajador del Transporte Público. 29 de junio, Día del Pescador. Ese día está asociado a la fiesta de San Pedro, patrono de los pescadores. 30 de junio, Día del Bombero, como lo habíamos mencionado cuando nos referimos a esa efeméride. Día del Bombero, como digo, en recuerdo del 30 de junio de 1851, cuando se crea el primer cuerpo de bomberos del país en la ciudad del Valparaíso. Esas eran las efemérides, Mario, que teníamos para hoy. Interesantes efemérides, Francisco. Bueno, y un saludo también a los integrantes de la Fuerza Aérea de Chile que acaban de estar de aniversario. Y también un especial saludo a la Escuela de Grumetes que hoy está de fiesta, pues hoy día está celebrando un nuevo aniversario y la Escuela de Grumetes formadora de generaciones y generaciones de marinos de nuestra Armada de Chile. Así que un abrazo grande y un saludo de nuestro programa a todos los marinos formados en la Escuela de Grumetes Alejandro Navarrete Cisterna. La vieja escuela de antiguos marineros. Así es. Ya, vamos entonces con el primer eh, tema de la pauta, que como es habitual en nuestro programa son las historias de Valparaíso, y en esta oportunidad vamos a compartir con nuestros queridos auditores una breve reseña de la conocida y tradicional Avenida Argentina de nuestro puerto. Para esta crónica hemos tomado como referencia, hemos tomado varias referencias, la publicación Origen de los Espacios Públicos en Valparaíso de la revista Urbanismo de la Universidad de Chile, Avenida Argentina Quebrada, Santa Elena, La Cantera y Ramaditas, una publicación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el blog Avenida Argentina y también información que nos aporta ahí el chat GPT. La Avenida Argentina es hoy una de las principales arterias de Valparaíso. Une el plan con los cerros, comunica el puerto con el interior de la ciudad y es escenario de actividades comerciales, deportivas, religiosas y cívicas. Sin embargo, durante gran parte de la historia de Valparaíso, esta amplia avenida simplemente no existía. En su lugar, corría un curso de agua conocido como el Estero Las Zorras, cuyo cauce marcó profundamente el desarrollo urbano de la ciudad durante casi 3 siglos. Mucho antes de la fundación de la República, el sector correspondía a una quebrada natural, por donde descendían las aguas provenientes de los cerros Las Cañas, El Litre, La Cruz, Merced y otros sectores altos de Valparaíso. Durante el invierno, el estero aumentaba considerablemente su caudal y desembocaba directamente en la bahía. En verano, en cambio, su cauce disminuía, permitiendo incluso el tránsito de personas y animales. En 1840, Blanco Encalada hizo canalizar el estero y en 1890 se convirtió en la Avenida de las Delicias. Respecto al nombre de las Delicias, existen varias interpretaciones sobre su origen.
La más acertada señala que en sus márgenes existían quintas, huertos y chacras abastecidas por abundante agua, convirtiéndose en un lugar agradable para pasear y descansar, especialmente para los habitantes del pequeño puerto. Otra teoría sostiene que el nombre provenía de una antigua hacienda ubicada en sus inmediaciones. Sea cual fuere su verdadero origen, el estero Las Zorras adoptó el mismo nombre y permaneció durante más de un siglo en la cartografía, oficial de Valparaíso. Estamos viendo con Francisco aquí una foto de 1890 donde se ve claramente el cauce del estero. Eh, a sus costados, ¿no es cierto?, se ve lo que era la avenida, que estaba separado por el estero, la avenida, y un puente que está cruzando el estero ahí. Durante el siglo XIX, Valparaíso experimentó un crecimiento explosivo. Lo hemos comentado en muchas de nuestras crónicas. Después de la independencia, especialmente entre 1830 y 1880, el puerto se transformó en el principal centro comercial del Pacífico Sur. Miles de inmigrantes británicos, franceses, alemanes e italianos llegaron a establecerse en la ciudad. Sin embargo, el estero se convirtió en un serio obstáculo para el sector del Almendral, que fue el lugar de crecimiento natural del puerto. También lo hemos comentado en nuestras crónicas, ¿no es cierto?, que estaba el sector, el puerto original, y el sector el Almendral, que fue el crecimiento natural de la ciudad. Cada invierno las lluvias provocaban inundaciones que afectaban viviendas, bodegas y caminos. Los puentes eran insuficientes para soportar el creciente tránsito de carros, caballos y peatones. Estos episodios convencieron a las autoridades de que era indispensable canalizarlo. Muy pronto, la nueva avenida comenzó a convertirse en uno de los principales corredores de transporte. En 1863 se construye la terminal de tranvías de Valparaíso. Comenzaron a circular los primeros tranvías de sangre, aquellos tirados por caballos, ¿no es cierto? Y posteriormente los tranvías eléctricos que unían distintos sectores del plan porteño. A comienzos del siglo XX, el estero de las Delicias era un canal abierto que atravesaba prácticamente todo el barrio El Almendral. Aunque ya había sido encauzado con muros de piedra durante el siglo XIX, seguía siendo un cauce a cielo abierto. En invierno recibía enormes volúmenes de agua provenientes de las quebradas de Las Cañas, Las Delicias, el Litre, Santa Elena, Simpson y otros afluentes menores. El problema no era solamente hidráulico, también era sanitario. Las aguas transportaban basura, sedimentos, animales muertos y aguas servidas provenientes de sectores altos de la ciudad. Durante los meses cálidos, el estero se convertía en un foco permanente de malos olores y proliferación de insectos. Las crecidas periódicas inundaban viviendas y comercios de El Almendral, generando frecuentes epidemias y pérdidas económicas. Bueno, y llegó el terremoto de 1906, del cual también hemos comentado tantas veces en estas crónicas. El devastador terremoto del 16 de agosto de 1906 destruyó buena parte de Valparaíso. La reconstrucción no consistía solamente en levantar nuevos edificios, también buscaba modernizar completamente la infraestructura urbana. Los ingenieros concluyeron que uno de los mayores problemas era la existencia de grandes cauces abiertos atravesando el plan de la ciudad. Por esta razón, el estero Las Delicias, recordemos, antiguo estero Las Zorras, junto con el estero Jaime, hoy Avenida Francia, fue incluido dentro del programa de canalizaciones definitivas que transformaría radicalmente la ciudad. Las obras comenzaron hacia 1912-1913 y no consistían simplemente en cubrir el estero. Primero fue necesario construir un enorme colector de albañilería. El proceso incluía varias etapas: profundizar el antiguo cauce, construir nuevos muros laterales de mampostería, levantar grandes arcos de ladrillo y hormigón, cubrir esos arcos con rellenos compactos, nivelar el terreno y construir finalmente la nueva avenida sobre esa estructura. En otras palabras, la actual Avenida Argentina es literalmente una gran losa apoyada sobre un enorme túnel hidráulico. Los trabajos no pudieron ejecutarse de una sola vez. El tránsito hacia el puerto y el ferrocarril no podía interrumpirse completamente.
Por ello, el abovedamiento avanzó por secciones, comenzando desde la desembocadura hacia el interior. En algunos sectores coexistieron durante varios años el antiguo cauce abierto, zonas ya cubiertas y desvíos provisionales para las aguas. Fotografías de 1913 y 1914 muestran enormes excavaciones, andamios de madera y cuadrillas de obreros trabajando simultáneamente mientras el resto de la ciudad continuaba funcionando. Una de las mayores obras de ingeniería de su época. La construcción representó un enorme desafío técnico. Los ingenieros debían calcular una estructura capaz de soportar el peso del futuro pavimento, los tranvías eléctricos, vehículos de carga, edificios vecinos y al mismo tiempo permitir el paso seguro de enormes caudales durante los temporales. Por ello, el colector fue construido con gruesos muros de albañilería y bóvedas de ladrillo reforzadas, siguiendo técnicas similares a las utilizadas en Europa para cubrir ríos urbanos. Su sección hidráulica fue diseñada para conducir crecidas extraordinarias sin comprometer la estabilidad de la avenida. Una vez cubierto el estero, comenzó la urbanización de la superficie. Se construyeron amplias calzadas, un bandejón central, veredas arboladas, áreas de paseo, alumbrado público y líneas de tranvías. La nueva avenida tenía un ancho cercano a 54 metros, convirtiéndose en una de las más amplias de Chile para la época. Aunque las primeras etapas comenzaron alrededor de 1912, la urbanización completa fue lenta, como decíamos hace un rato atrás. Diversas fuentes sitúan la conclusión de las obras principales hacia 1932, o sea, 20 años después, cuando el abovedamiento quedó terminado en toda su extensión y la avenida adquirió prácticamente la fisonomía que conserva hasta hoy. Durante esos años continuaron ejecutándose pavimentos, jardines, plazas y obras complementarias. El colector sigue funcionando más de un siglo después. La obra de 1912 continúa prestando servicio. Bajo el bandejón central de la Avenida Argentina sigue existiendo el gran colector que conduce las aguas del antiguo estero de las Delicias hacia el mar. Existe un aspecto que suele ser inadvertido. Avenida Argentina no fue diseñada originalmente como una avenida, sino como la cubierta de una gran obra hidráulica. El espacio urbano que hoy ocupan las calzadas, el bandejón central, la tradicional feria y las áreas peatonales existen gracias a la decisión de transformar un cauce natural en un colector subterráneo. Desde el punto de vista de la historia urbana, esta intervención marcó un antes y un después para Valparaíso. Permitió consolidar el barrio El Almendral, mejorar las condiciones sanitarias, eliminar una barrera física que dividía la ciudad y crear uno de los ejes más importantes del puerto. Por ello, el abovedamiento del estero de las Delicias puede considerarse una de las obras públicas más trascendentes realizadas en Valparaíso durante el siglo XX. El nombre fue adoptado de Avenida Argentina, perdón, el nombre de Avenida Argentina fue adoptado en 1920 como un homenaje a la República Argentina, nación con la cual Chile mantenía estrechos vínculos comerciales y diplomáticos. En aquellos años era frecuente que las ciudades chilenas bautizaran calles y avenidas con nombres de países latinoamericanos como símbolo de fraternidad continental. Así nació oficialmente la Avenida Argentina, reemplazando progresivamente la antigua denominación asociada al estero. Y esa Qué, es la crónica. listo. Qué interesante, Mario. ¿Ah? Yo estaba pensando, porque cada uno no se imagina, uno pasa por ahí y está todo plano, está todo bien. Pero yo me acuerdo de los años 80, años 70, que llovía bastante más de lo que llueve ahora. Las críticas cuando llovía mucho y se inundaba la avenida Argentina, ven, eso pasa por tratar de ganarle a los cauces naturales del agua. Me acuerdo, había muchas críticas. Ahora han bajado la lluvia y hace muchos años que no veo que pase algo con las aguas de los esteros que llegan ahí a ese embovedamiento. Oye, y lo otro que piensa, qué distinta sería Viña del Mar, el centro de Viña del Mar, si hubieran embovedado el estero de Viña del Mar. Porque la verdad es que el estero de Viña del Mar eh, tiene un tremendo impacto, parte de la ciudad en dos. Bueno, en Valparaíso hicieron algo, la verdad que yo encuentro gigantesco, ¿eh? Taparon el estero. Eh, y lo otro que me da la impresión es complicado que en Chile, por el tema del declive de las aguas, la corta distancia que hay de la cordillera al océano, eh,
tratar de mantener estas aguas a la vista. No nos resulta, o a lo mejor no invertimos toda la plata que sea necesario, porque es bonito tener aguas, ¿cómo se llama? Corriendo. El Mapocho en Santiago han tratado de hacer algo, pero nunca ha resultado nada. Está nomás ahí ¿cómo se llama? El encauzamiento de los ríos, pero no logramos más que eso. Así es, así es. Bueno, una linda historia. Entre paréntesis, ¿no es cierto? Es todos los años se hacen trabajos de, no recuerdo el término exacto, pero de retirar sedimentos, arena, Limpieza, tierra, tratado limpieza de de los, claro, limpieza, sí, de los sí, ductos, de, claro. de este encauzamiento subterráneo que hay. Y recuerdo en alguna oportunidad hay unas puertas que se abren, que están en el manejón central. Y recuerdo haber visto en alguna oportunidad hacia el interior. Pasé casualmente, estaban trabajando ahí y es un espacio realmente gigantesco, digamos, adentro donde está el encauzamiento del estero Las Zorras, posteriormente el estero Las Delicias. Ya, Francisco, estamos al momento de la pausa musical. ¿Qué le parece si vamos allá y después volvemos con el segundo bloque de nuestro programa? Vamos. Muy bien, queridos amigos, estamos de regreso para iniciar el segundo bloque de este programa Revelando. Al iniciar este segundo bloque, agradecemos nuevamente a nuestra querida Radio Portales de Valparaíso, que nos permite estar junto a ustedes, junto a Francisco Muñoz, todos los días viernes, acá en el programa Revelando. Aquí, como dijimos al comienzo del programa, em, se transmite en Radio Portales de Valparaíso de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Y, por supuesto, agradecemos y saludamos a la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, auspiciador de Revelando. Ya. Entonces vamos con el segundo tema de la pauta que hemos titulado ¿Por qué tan alto el desempleo? Que es un tema que va a desarrollar Francisco Muñoz. Gracias, Mario. Oye, el último informe que disponemos del Instituto Nacional de Estadística respecto de empleo, correspondiente a fines del mes de mayo, arroja los siguientes números. Desempleados en el país, 9,4%. Desempleo femenino dentro de este 9,4 sobre el 10%, dos dígitos. Empleo informal, 27%. Ojo, empleo informal, estamos pensando en la persona que está en la calle, haciendo malabares, cualquier persona que tiene algún tipo de ingreso, ya sea limosna o lo que sea, o algún tipo de trabajo, algunos mejores, ¿ya? Pero este 27%, esas personas no tienen contrato, no tienen un sistema de salud formal, no tienen seguro de cesantía, ahorro para la jubilación, etcétera, etcétera. O sea, para mí, claro, algo de dinero ganan, pero es una injusticia tratar a esta persona, poner a esta persona en la bolsa de los empleados, porque debería ser tremendamente importante tener políticas claras para disminuir este segmento. Jóvenes que buscan trabajo por primera vez y no lo encuentran. Más de 100.000 jóvenes que han egresado de la educación están buscando trabajo y no lo han encontrado. ¿Cómo estábamos? ¿Qué es lo que está pasando este 9,4%? ¿Qué es lo que teníamos a fines del primer gobierno de Sebastián Piñera? Me refiero al primer gobierno de Sebastián Piñera porque el fin del segundo gobierno está deformado por el tema de la pandemia. Pero a fin del primer gobierno de Sebastián Piñera había un 5%, perdón, un 5,7% de cesantía. O sea, subimos de 5,7 a 9,4. En términos generales, casi lo duplicamos. ¿Qué pasó? En mi opinión, los gobiernos de Bachelet y de Boric llegaron a la conclusión de que estaba todo bien y ahora era el momento de gastarse la plata. Parecido a lo que le pasó a los argentinos hace muchos años atrás, hay que gastarse la guita, hay guita para todos. Y llegaron a la pobreza más tremenda. ¿Qué se hizo en temas laborales? Que es lo que nos preocupa. Se aumentó el sueldo mínimo más allá de lo que la economía del país permitía. Yo encuentro muy bueno que la gente gane más plata, que haya más sueldo, etcétera. Pero esa cantidad de dinero que se gana tiene que estar de acuerdo con la economía del país, lo que la economía del país es capaz de sostener. Se redujo la jornada laboral a 40 horas, lo cual aumenta los costos para el empleador porque, sobre todo en los lugares donde es 24/7, donde hay vigilantes, etcétera, donde no es cosa de aumentar la eficiencia del empleado, sino que hay que aumentar la cantidad de los empleados.
Se aumentaron los costos de las imposiciones para los empleadores. Y además de eso, eso es común y muy visible. Pero además hay una serie de medidas sectoriales que aumentaron los costos de contratación. Voy a poner ejemplo de la administración de edificios. Ahora, ¿por qué voy a hablar de la administración de edificios? Porque yo soy parte del comité de administración de mi edificio y sé las medidas que se adoptaron y puedo hablar con propiedad. Yo sé que en la minería, por decir una cosa, o en la agricultura también hay otras medidas, pero no las, ¿cómo se llama? No las conozco. En los edificios, obligación de los conserjes que los conserjes hagan el curso de vigilante privado, lo cual no solamente significa pagarle el curso al conserje de vigilante privado, sino que además contratar a otra persona para que lo reemplace en la conserjería mientras el señor está haciendo, mientras el vigilante está haciendo, perdón, el conserje está haciendo el curso. Obligación de adoptar un seguro para los conserjes. Nuevas regulaciones en el mantenimiento de los ascensores, que, entre paréntesis, no es exactamente con el tema, pero nunca se han preocupado de evitar el monopolio que se produce en la mantención de los ascensores por parte de los representantes de las marcas. Todo esto ha encarecido el empleo. Alguien podría decir que esto está muy bien, pero estos avances, como decíamos antes, tienen que ir de la mano de la economía. Y la verdad es que a causa de todas estas medidas y muchas otras, en este momento la economía, después que sobraba la plata, ahora la economía se estancó. Y el desempleo o los niveles de empleo están en niveles tremendamente preocupantes. Desgraciadamente, ¿a quién le importó en el gobierno de Boric, en el gobierno pasado, qué es lo que estaba pasando con las personas que estaban desempleadas? Por una razón que no logro entender, pienso por problemas electorales, de voto, les preocupa solamente las personas que están empleadas, darle más beneficio a los empleados, pero nunca se han preocupado de los desempleados. Porque en realidad, como política social, como política de desarrollo social, ¿qué mejor ayuda puede haber para una persona pobre que está desempleada que tener la posibilidad de acceder a empleo y poder él solucionar su problema social y no no venga el Estado a mendigarle un bono que le permita, entre miserias, de llegar, ¿cómo se llama?, a final de mes? ¿Qué es lo que se está haciendo actualmente? El proyecto de ley de reconstrucción nacional que se está discutiendo actualmente en el Congreso impulsa el empleo a través de varias iniciativas. Bueno, primero que nada, impulsa ¿cómo se llama? El ayornamiento de la economía, la mejora de la economía, lo que de por sí ya genera más empleos, ¿ya? Hay temas ¿cómo se llama? De, ¿cuál es la palabra? Se me fue la palabra. De certeza tributaria en el futuro, etcétera. Pero además establece ciertas medidas pro empleo específicas. Eh, Voy a destacar subsidio al trabajo formal. De alguna manera, empujar o darle de alguna manera premiar o beneficiar o dar beneficios para que incentivar en el fondo que las personas tengan un trabajo formal y no un trabajo informal. Crédito tributario para las pymes, la reactivación del sector de la construcción, que el sector de la construcción es por lejos la que más rápido reacciona y más empleo genera. Todas estas herramientas bajan los costos de contratar personas y aceleran la creación de nuevos puestos de trabajo. Y Mario, para finalizar, me voy a permitir agregar una idea que creo que es mía. No la he visto, no he visto que esté en alguna parte y lo vengo pensando hace mucho tiempo. Hay muchas formas de implementarla. Digo yo, incluir en la Constitución un artículo que establezca una meta de desempleo a alcanzar. Por ejemplo, la meta de desempleo del país va a ser del 4%, tal como tenemos una meta de inflación para el Banco Central. Y que quien se encargue de controlar, o sea, de trabajar para esta meta, ¿cómo se llama? Esta meta de desempleo. Podría ser el Tribunal Constitucional, podría crear otro órgano, pero lo podría ser el mismo Tribunal Constitucional que cada vez que se presente un proyecto de ley que signifique un aumento del desempleo, o que nos haga alejarnos de esa meta, esa ley sea rechazada por considerarla que va en contra de este artículo de la Constitución. ¿Qué te parece esa idea, Mario? ¿Qué te parece este tema? A ver, no sé, la idea es nueva y en realidad difícilmente podría opinar sobre esta idea suya, digamos. Yo en realidad más quisiera hablar en general del tema. O sea,
A ver, aquí desgraciadamente usted lo deslizó, digamos, desgraciadamente aquí tenemos un problema en nuestro país y volvemos otra vez al mismo cuento. Para los auditores podrá parecer repetitivo, pero desgraciadamente es la problemática de la extrema izquierda. Los gobiernos de Bachelet II, que fue donde Bachelet dio a conocer su verdadero corazón de extrema izquierda, ¿no es cierto? Y para qué decir el gobierno de Boris, eh, son los causantes de el alto desempleo que tenemos hoy día. ¿Y por qué? Por una parte, usted lo mencionó claramente, ¿no es cierto? Por todas estas medidas populistas, porque son realmente medidas populistas para la gente que tiene trabajo, pero que y no hicieron absolutamente nada, nada, nada por la gente que no tiene trabajo. Eh, mm, el, disuadir, el espantar, en otras palabras, las inversiones eh, con sus políticas, ¿no es cierto?, erradas. Queridos amigos, a ver, es que aquí la izquierda por años y años nos ha machacado de que el rico contra el pobre, los ricos contra los inversionistas, ¿no es cierto? Los eh, son malos, que se aprovechan del pueblo. Queridos amigos, las inversiones significan fuentes de trabajo. Es la única forma, es la única manera. Cuando llega aquí una gran empresa a instalarse, eh, trae riqueza al país, trae fuentes de trabajo. Es la única manera de combatirlo y todas estas políticas que ha impulsado, que fueron impulsadas por los gobiernos estos de extrema izquierda, fueron en contra de eso. Y bueno, y esto tiene un montón de aristas. Yo hoy día justamente en el Mercurio el mal llamado Mercurio de Santiago, es el Mercurio, porque el nuestro es el Mercurio de Valparaíso. En el Mercurio justamente hay hoy día una crónica que habla específicamente de eso. La Confederación de la Producción y el Comercio alerta sobre la economía ilícita, que lo mencionó Francisco. Por ejemplo, toda esta gente desempleada, todo el comercio ilegal, todo este comercio que está en las calles eh, que trae asociado delincuencia y mafias, eh, que ayudan al ambiente de inseguridad que estamos viendo en el país y que promueven que gente esté en la calle, como decía Francisco, ¿no es cierto?, sin la más mínima respaldo legal, sin tener un futuro previsional, sin tener acceso, ¿no es cierto?, a una buena salud, etcétera, etcétera. Entonces, el problema es complicado. Este gobierno está tratando de impulsar medidas que desgraciadamente yo quisiera que fueran más rápidos, pero que ahí están entrampadas en el Congreso. Pero aquí tenemos un gran responsable de la situación que estamos viviendo, que es la extrema izquierda que nos ha llevado a este nivel. Y por otro lado, ¿no es cierto? Eh, tenemos esta lucha de tratar de reactivar el país, de atraer capitales, de traer inversión para que se creen fuentes de trabajo. Eh, Sí, lo que propone Francisco, una interesante idea que podría ayudar en el largo plazo, ¿no es cierto?, en el futuro, a que no se dispare la cesantía o el desempleo. Pero en este minuto tenemos un problema serio que es tratar de bajar los niveles o los índices tan grandes de cesantía, de desempleo que tenemos. Oye, Mario, y reforzando lo que estabas mencionando tú, un instrumento perverso que la extrema izquierda llevó, valga la redundancia, a un extremo, es la permisología. ¿Qué manera de usar la permisología para frenar el desarrollo del país? Y que hasta el día de hoy, porque la permisología permeó todas las organizaciones del Estado. Y hasta ahora, a pesar de todos los esfuerzos que se hacen, siguen usando, el otro día veía de la Confederación de la Producción y el Comercio, los bots usados para generar observaciones a los proyectos.
Bueno, ese es otro tema tremendo, es otro tema tremendo, pero también es parte de esta, no sé, pareciera que fuera, a uno lo por delante y le trata de paranoico, pero es que es parte es como de un plan siniestro, es todo parte de un plan siniestro de tender, como lo hemos dicho muchas veces, a que el Estado debe ser el único que provee. Todo lo que es privado es malo, entonces todo lo que es privado hay que oponerse a él. Y todo lo que implique Estado hay que fortalecerlo. Cuando hemos visto Pobres, que... pobres, pobres pero iguales, como decía la Pero, pero Camilita igual, Vallejo. Ahora, pero los pobres pero iguales eran los otros. La Camila Vallejo no era ni pobre ni igual a nadie. ya, Francisco, vamos a quedar hasta acá porque se nos está pasando demasiado tiempo del programa y tenemos dos temas más que desarrollar. El próximo tema de la pauta hemos titulado Se tiene que saber. Aquí nuevamente, y hablábamos de la paranoia, o hablábamos de esto que parece que es tan repetitivo, pero es que no podemos dejar de darlo a conocer, queridos amigos. Se acaba de dar se acaba de difundir, dar a conocer, valga la redundancia, por parte de la subsecretaria general de Gobierno, la señora Constanza Castillo, el tercer reporte de la inspección total que dispuso el presidente de la República respecto a los gastos efectuados por el gobierno de Boric entre 2022 y 2026. A ver, y cada informe de estos a uno le pone los pelos de punta, porque cada vez conocemos de más y de más irregularidades, de más información que que es dudosa, que tiene vicios, ¿no es cierto?, de corrupción o a lo menos de cosas irregulares. Se identificaron 5,4 billones de pesos transferidos a fundaciones, queridos amigos, 5,4 mil millones de pesos transferidos a fundaciones entre 2022 y 2026. Por favor, traten de dimensionar 5,4 mil millones de pesos. Y de este total, más de 1,4 mil millones de pesos no se ha logrado encontrar la acreditación de rendición. O sea, a esta gente se le pasó el dinero y nunca rindieron cuenta por ello. Es la plata de todos nosotros. Bueno, otro dato que entrega este tercer reporte. En el gobierno anterior se crearon 177 fundaciones. O sea, perdón, aquí no estamos hablando que ni siquiera digamos, de un color político determinado fundaciones que existían. Dentro, en este periodo 2022 a 2026, se crearon 177 fundaciones que se adjudicaron 11 mil millones de pesos, o sea, 11 billones de pesos. Y de estos 11 mil millones de pesos, más de 6.500 millones de pesos, o sea, el 60% de todos estos recursos no acreditó rendición. Bueno, aquí, después de este tercer informe, se dispusieron investigaciones en los ministerios de Educación, Transporte, Ciencia y Mujer. Además, se realizaron las primeras denuncias a la Fiscalía y solicitudes a de auditoría a la Contraloría General de la República. El punto es de que tenemos el derecho, como ciudadanos, como gente que aporta todos los días con sus impuestos al aparato del Estado, tenemos el derecho de exigir que se abran investigaciones judiciales, que sepamos qué pasó con esos dineros y que paguen los responsables de una vez por todas en Chile, que estos sinvergüenzas que entregaron dineros a diestra y siniestra, estas 177 fundaciones, este 60% que ni siquiera entregó una rendición eh, se hagan responsables de todas estas irregularidades. Mario, muy cortito para que podamos ir al próximo punto. Eh, Aclarar, reforzarle a toda la gente que nos está escuchando que cuando se dice que el gobierno le traspasó plata a las fundaciones, esa plata no es del gobierno, esa plata es de alguien. ¿Y de quién es? De todos nosotros. Es la plata que nosotros pagamos los impuestos, cuando vamos al supermercado, cuando pagamos el permiso de circulación, contribuciones, etcétera. Y como tal, tenemos todo el derecho a exigir de que esa plata sea correctamente administrada y hacer todas las investigaciones que sean necesarias para ver si es que ha habido desvíos de esa plata. Pero por supuesto, son las platas de todo el país, son las platas de todos los chilenos y tenemos tantas necesidades, tenemos tantas urgencias.
en el tema, particularmente el tema de la salud. Aquí estamos viendo el tema del desempleo, cómo se está estudiando, ¿no es cierto?, entregar un subsidio al empleo. O sea, que el Estado coloque, ¿no es cierto?, algún dinero para que los empresarios, y volvemos a empresarios, que la gran mayoría son pequeños y medianos empresarios, los que dan trabajo en Chile, puedan contratar personas. Y vemos cómo que son cantidades gigantescas: 5,4 billones de pesos, 11 billones de pesos, que han sido entregados y que no sabemos cuál fue el destino de ese dinero. No sabemos si fue bien utilizado o mal utilizado. Bueno, ahí está. Ahí está. Nos continúa, no nos deja de sorprender, Francisco, el gobierno de Boric, ¿eh? No nos deja de sorprender. Cada vez que se abre alguna cajita por ahí, sale una sorpresa. Y vamos con el último tema de la pauta del día de hoy, que hemos titulado Militares a la calle. Y aquí vamos a dar a conocer a nuestros queridos auditores una carta publicada ayer jueves 2 de julio en el medio digital El Libro. El título de la carta es justamente Militares a la calle. Dice: señor director, en los años 70 se alzaron muchas voces pidiendo a los militares en las calles, como última medida para controlar el país de la violencia extrema, tomas de empresas y tierras, solucionar el caos político, económico, social y evitar la posible guerra civil, por los llamados de políticos a la lucha armada de clases y sublevación de sus oficiales en las Fuerzas Armadas. Todo esto debido a que los políticos y poderes de la época no fueron capaces de llegar a un acuerdo para estabilizar y unir el país. Por ese motivo es que hoy hay cientos de militares condenados y otros cientos en espera de fallos por estar en procesos eternos, además de muchos fallecidos en las cárceles por no tener el mismo beneficio que otros condenados pueden ser liberados por edad. Hay militares que fallecieron presos porque vendieron todo para pagar abogados y finalmente fueron condenados igual. La clase política y civiles nos pedían a diario, perdón, la clase política y civiles que nos pedían a diario nos abandonaron. Hoy, a 53 años del año 73, el abandono, y olvido y desprecio de los miembros de las Fuerzas Armadas, procesados y condenados que salieron a las calles en esa época, es total. Ningún político se puso cuando cientos de terroristas que cumplían pena por muerte de militares, civiles, carabineros y PDI fueron liberados por los presidentes de la época. En estos años liberaron y beneficiaron económicamente a delincuentes que destruyeron el país. Hoy somos testigos de políticos pidiendo el empleo de militares en las calles. No poder solucionar, por no poder solucionar ellos los problemas de delincuencia, secuestro, terrorismo, narcotráfico, por lo que no entiendo que no empleen la gran facultad que tienen como parlamento y propongan leyes que cambien el sistema garantista actual. Las Fuerzas Armadas en la calle, aunque tengan el RUF, o sea, las reglas únicas de enfrentamiento, más estudiados, serán juzgadas y condenadas como siempre, y un sector ideologizado hará todo lo posible por tener un puntapeuco 2. Ellos saben que si un delincuente es repelido y atacado, aunque sea en defensa propia, el militar se va preso, sí o sí, y nadie dudará quién tiene la razón, y finalmente de nuevo se repetirá la historia. Esto lo firma René Norambueno Pelis, general de brigada en retiro del ejército. Y esto a raíz de esta gente, ¿no es cierto?, que tenemos el alcalde de San Bernardo, de la comuna de San Bernardo, Santiago, ¿no es cierto?, que ha pedido enfáticamente que los militares salgan a la calle a controlar la delincuencia y el orden público. Entonces la pregunta es: ¿existen garantías para que las Fuerzas Armadas asuman tareas de orden público? ¿Y corresponde que se las involucren en estas tareas? ¿O la solución del problema de seguridad está en reforzar las policías? Oye, Mario, y yo agregaría eso. Si la sociedad quiere a los militares en determinadas funciones de seguridad, por ejemplo, protección ¿cómo se llama?, de obras vitales, estrategia, qué sé yo, el primer paso para dar señales adecuadas es hacer cumplir la ley de amnistía que hoy está vigente y no se cumple. Un segundo paso es hacer que los militares, igual que el resto, sean iguales al resto de los ciudadanos ante la ley y no sean juzgados, ¿cómo se llama?, con leyes especiales. Yo opino que hay una tremenda falta de consistencia por parte de las personas que piden que los militares salgan a la calle, entre esta solicitud respecto de los militares, o sea, respecto de la salida de los militares a la calle, y en frente a la actitud que ellos han tenido por los militares que salieron a la calle y que hoy están detenidas, muriendo, como dijiste, como decía el general Norambuena, que han encontrado la muerte presos sin obtener los beneficios que obtienen reos de otras características.
Sí, pero volviendo al tema que nos convoca en este minuto, o sea, el sacar a los militares a la calle. Vimos, ¿no es cierto?, cómo la señora Carolina Toá, ministra, nada más que la ministra del Interior del gobierno de Boric, en alguna oportunidad tildó de ley de gatillo fácil a la ley, cuando se estaba discutiendo la ley Naín Retamal, que lo que pretendía era darle alguna certeza ante el actuar de Carabineros en defensa propia. Entonces, si se tiene esa actitud con los carabineros, si se tiene esa predisposición con carabineros, ¿cuál va a ser la que hay que encontrar los militares? Pero por supuesto, el militar no está formado para hacer el trabajo con carabineros, está formado para la guerra. Está formado para la guerra, y la guerra es un concepto completamente distinto al orden público. Bueno, ahí está. Lo dejamos para que nuestros queridos amigos mediten y se formen su propia opinión. Ya, Francisco, con esto tenemos que dar por terminado el programa del día de hoy porque se nos fue el tiempo. Muchas gracias a los auditores por habernos acompañado en el día de hoy. Espero que nos encontremos el próximo viernes. Queridos amigos, como siempre les decimos al finalizar nuestro programa, les agradecemos de corazón su sintonía, les deseamos que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes si Dios quiere. Continúen en la sintonía de Radio Portales de Valparaíso y que tengan una muy buena tarde-noche. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso,